Hola Elias Pino, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te portas? Por desgracia me porto muy bien. A ver cómo nos portamos en este invento que estamos iniciando tú y yo. Mira, ¿te puedo decir tú? Yo te puedo decir tú a ti. Somos compañeros de trabajo, por supuesto que como te parezca. Porque tú sabes que los orientales somos la barbarie y ustedes los gochos son la civilización. Hay dos culturas distintas en Venezuela como consecuencia de los conquistadores, siempre se los debemos a ellos. Hacia el occidente trabajaron mucho los castellanos y hacia el oriente los andaluces. Y entonces son dos vertientes de la cultura española que nos fueron haciendo distintos, aunque parezca mentira, y aunque vivamos o compartamos el mismo territorio. Qué bueno. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino del renacer que estamos viendo de los sindicatos y la aparente limbo político, un aparente limbo político, y los sindicatos llegando la voz cantante desde enero de este año y ya se agarraron todo el mes y siguen en protestas ininterrumpidas. Yo creo que lo que dijiste del limbo queda perfecto. Hay como una sensación de vacío, porque la sociedad ha entendido que todo depende de los partidos políticos. Yo creo que en efecto la marcha de la política depende de los partidos. No puede responder a lo que yo insinúe o a lo que tú plantees o a lo que un grupo de personas resuelva, una asociación de vecinos, por ejemplo. Hay mucho dislocamiento, se necesita como cierta organización, y esa cierta organización históricamente nos las han dado a nosotros los venezolanos, los partidos políticos, pero cuando están en decadencia, cuando se pierde la conexión entre partidos y sociedad civil, uno siente una sensación de vacío. No hay manera de recomponer el escenario político debido a que los partidos están de capa caída. Yo no voy a decir que no estén de capa caídas, pero sí hay, pero la noción de vacío deja de existir o comienza a llenarse cuando vemos la reaparición de los sindicatos. No son exactamente partidos políticos, tienen un vínculo más estrecho con las necesidades de la población, y ese vínculo más estrecho, en la medida en que las necesidades se han hecho peores, más urgentes, ascienden a la cima de la sociedad y se convierten en un fenómeno muy importante. Yo creo que lo que está sucediendo en estos días en Venezuela, más que la decadencia de los partidos políticos, es el renacimiento de los sindicatos. ¿Y por qué crees que son importantes los sindicatos? Porque si uno quizás se va a la historia reciente, no vamos a hablar de la historia de la humanidad, ni mucho menos de la República de Venezuela, bueno, uno llega al año 2002 y lo que fue la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, con el paro, la huelga aquella que hizo que la tambaleara el gobierno de Hugo Chávez, pero también ese mismo gobierno de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro ha sido experto en eso, aniquiló la figura del sindicato durante mucho tiempo y los hizo convertirse prácticamente en dependientes del Estado, que es todo lo contrario de lo que un sindicato debería ser, ¿no? No estoy tan seguro, porque si las liquidó, ¿de dónde salieron? Del infierno, del purgatorio, estaban en alguna parte. Ese es el punto, es que no podemos observar las cosas sino cuando están de bulto. Sin embargo, las que están escondiditas esperando su momento, esas son las que importan. Entonces, claro, hay una cosa que es muy importante. Llegó un momento, quizá a partir de los años 60 del siglo pasado, en que partidos y sindicatos casi fueron lo mismo, o mucho peor. El partido se impuso sobre el sindicato y lo dominó. En la medida en que el partido decae el sindicato. Pudiéramos decir que ya la gente suponía en 1970, 1980, 1984, que CTV y Acción Democrática eran lo mismo, y que CODESA y COPEI eran lo mismo. En la medida en que Acción Democrática y COPEI van hacia el desfiladero, se van por el tobogán, pues también sucede lo mismo con CTV y con CODESA. Pues sí y no, porque el sindicato es anterior al partido. El sindicato históricamente se relaciona antes con la sociedad. No hay partidos, o no hay partidos organizados cuando se establece un vínculo entre sindicato y sociedad civil, o entre sindicato y sociedad. Los partidos, al ver la existencia de esa conexión, tratan de manejar a los sindicatos y llegan a manejarlos, pero existieron antes. Entonces, ¿por qué no pensar en que esta situación que estamos viviendo ahora no solo tiene que ver con el vínculo con los partidos políticos, o que especialmente tiene que ver con cosas que pasaron antes?
Pero en este caso, lo que estamos viendo ahorita en la calle, que son los docentes reclamando que no quiero seguir ganando $6 y mucho menos que no quiero que mi salario sea ayudado por los CLAP o porque me des un bono, sino ya basta, no voy a volver al salón si no me pagas lo que me merezco por la carrera docente que tengo. Eso quizás, a tu juicio, ¿qué dice? ¿Que de verdad hay un movimiento sindical orgánico o es solamente la necesidad que lleva a este grupo de trabajadores a decir, bueno, yo no puedo seguir viviendo con este sueldo? ¿Es de verdad un movimiento que puede hacer política o es simplemente una exigencia de vivir mejor? ¿O están casados los dos? La penuria se hace, como dice el refrán castellano, se hace de la necesidad virtud. Estamos muy mal, no tenemos para comer, no tenemos para vestir decentemente, dicen los maestros. Pero los maestros han tenido voceros antiguos que los han acompañado, la Federación de Maestros. Esa Federación de Maestros se aprovecha de la situación o conecta con ella, sería mejor decir. Y entonces así comienza el fenómeno del renacimiento de los sindicatos. Estaban allí conectados relativamente, pero en lo que existe una calamidad son como un imán, se atraen y descubren la existencia de algo que parecía desaparecido. Esa yo pienso que es la novedad de los últimos meses, el descubrir la sociedad, la existencia de una posibilidad de control político o de presencia política que parecía muerta y enterrada. Y entonces resucitó o estaba ahí, estaba en coma y de repente, ¡guau!, abrió los ojos. Estaba allí, no salió de la nada, ese es el punto. Pero remontémonos a las primeras grandes manifestaciones huelgarias después de la muerte del general Gómez. ¿Por qué ocurren las huelgas petroleras? Pues están muriendo de hambre los obreros, porque ni siquiera se les permite tomar agua, por eso se llama la huelga del agua. Y entonces se comienzan a organizar para que les den una botella de agua diaria o 2 botellas de agua diaria, cosa que parecía escandalosa parecería escandalosa en nuestros días, pero así fue. Algunos sectores organizados de los sindicatos comienzan relacionados con los obreros comienzan a manejar eso, pero bien visto por el gobierno. Aquí hay una situación, se pretende crear un gobierno nuevo, se pretende crear partidos políticos nuevos y distintos. Vamos a hablar de 1936, 1937, 1938, y esa necesidad del gobierno, de los partidos y de los obreros hacen que exista por fin la actividad sindical. Eso mutatis mutandis puede estar pasando hoy. Si el partido no me apoya, si la CTV está muy alejada o parece que la mataron, aunque no esté muerta, yo tengo un líder en el barrio, yo tengo un vocero en el barrio que era de la Federación de Maestros y que está pasando las mismas penurias mías y lo tengo además muy cerca, frente a mi nariz. Yo creo que de eso se trata. Esto no está planeado, esto no está inventado, esto lo producen las circunstancias, pero partiendo de la existencia de un movimiento sindical anterior que había estado ocultado, manejado, subsumido por los partidos políticos, pero cuando los partidos caen, ellos no caen tanto. ¿Por qué? Porque el vínculo del partido con el obrero cada vez se alejó más, pero el vínculo del sindicato con el obrero no desapareció del todo. Ajá, ahora te quiero aterrizar porque quizás estamos dando demasiadas vueltas en torno a lo que queremos llegar, que es año 2023. Estamos prácticamente, lo decíamos al comienzo, en un limbo político. Y estamos como a gritos pidiendo ese outsider ya que llegue, nos salve, venga Messi. No, bueno, no es Messi, que venga Gravis Vázquez, pero alguien que nos salve. ¿Son los sindicatos la expresión de esa necesidad? ¿Pueden venir a sustituir a una figura política? ¿Tiene lógica eso? Porque también una cosa que uno escucha muchas veces es que hace falta el acompañamiento político. Pero esa gente no quiere ver a los partidos políticos por ahí, no se quiere tomar fotos con nuestros políticos. Mira, de lo que tú dices hay algo muy importante. Se está buscando un Salvador. Salvador no existe. Pero en el imaginario siempre va a haber, y es natural en el ser humano. Pero eso es lo que tenemos que decir aquí. No existe. El outsider, no hay outsider. Todo el mundo viene de atrás, todo el mundo tiene historia, todo el mundo tiene pasado. No hay seres impolutos que desciendan del cielo o suban del infierno para solucionarnos el problema. Entonces, ¿qué es lo que hay? Un grupo de gente,
ducha ya, experta en la materia, que tiene experiencia en las luchas sindicales, que son muchos. Y esos muchos son los que van a ayudar a mi multitud de necesidad, a mi multitud de hambre, a mi multitud de dolor. Eso es lo que puede ser curioso de esta situación. A mí no me interesa fulano de tal, el líder de COPEI, fulano de tal, el líder de Acción Democrática. A mí me interesan un comité que existía en el pueblo de Guanare y que me acompañó durante mucho tiempo en silencio, pero que estaba allí y que ahora lo encuentro como tabla de salvavidas, pero también es una tabla de salvavidas la situación para el sindicato, para el sindicalista. Acá me llegó la ocasión. Entonces, ¿por qué importa? Esto puede parecer elucubración, porque no existía, porque parecía ya gente del cementerio. No son gente del cementerio, ahí están. Y lo curioso del asunto es que están en todas partes. Tiene que haber una organización. Esto no es dislocado. Tiene que haber no puede ser desgajado y descoyuntado. Para que ocurra una marcha importante en Guanarito y a la vez esté pasando lo mismo en Del Tamacuro, y en Mérida y en Cumaná. Tiene que haber un hilo. Eso es lo que tenemos que ver nosotros ahora. El hilo, hay un hilo. Hay gente que está tejiendo ese hilo. Pero ¿quién y teje no el son hilo? los partidos Ajá, políticos. ¿y quién debería tejer el hilo si no son los partidos políticos en aras de un cambio político que logre que si de verdad mañana le da un aumento de salario a los maestros, pues el aumento sea duradero? Porque de nada vale que mañana te digan, sí, te vamos a pagar los $500 que tú pediste, si igualito la hiperinflación te lo van a comer. Se necesita un cambio, se lo va a comer ese salario, se necesita un cambio estructural. Pero ¿quién te hace que este hilandero, este cebucán, de verdad funcione? La circunstancia. Esto no puede tener un libreto. Tú no le puedes pedir un libreto posterior a la sociedad. El libreto se va haciendo anteriormente. Ellos lo van a... Ahí hay una señora... Elsa Castillo, Elsa que tiene Castillo. una voz maravillosa, Sí, una voz maravillosa. Y además es histriónica al hablar, es maravillosa. Ella no va a ser la salvadora, pero ella es portavoz de una realidad que parecía muerta y enterrada. Eso es lo que importa, o lo que nos debería importar a ti y a mí, si presumimos de analistas, o si queremos No, gracias, ver no alguna presumimos posibilidad. aquí. Es que por profesión uno lo es, no es por deseo o por vanagloria. Uno es analista por pupitre, bendito sea Dios, uno estudió para eso. Entonces, si uno estudió para eso, tiene que decir lo que desde ese pupitre considera al ver, no porque tú seas más sabio ni más penetrante, sino porque tuviste la fortuna de estudiar una profesión relacionada con los problemas sociales. Ajá, Elías, pero si esta gente no tiene ese hilandero, Lo tiene, esa señora. son ellos mismos. Ellos mismos, que eso es una maravilla. Ellos mismos solos no van a poder. Esta señora y muchas otras, Elsa muchos Castillo, otros, que es Elsa, una señora de Castillo. las voceras de la Exacto, Federación es la de que Maestros. la que más ha llamado la atención. Sola no puede. Entonces, ¿en qué consistiría el problema? Simplemente en solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Esas hilanderas que tienen que juntar, tejer un hilo más grueso y buscar un nexo con los partidos políticos que también les va a servir, les va a caer del cielo porque les sirven de Y te voy a salvavidas. preguntar como pregunta el pueblo, ¿y dónde están los partidos? ¿De qué partido me estás hablando? Los partidos están allí. El pueblo puede decir lo que quiera, pero ahí están. Ahí están. Yo veo a los adecos movilizados todos los días, nos paran el Twitter con la campaña de este señor Prosperi. Esto quiere decir que no son fantasmas, que existen y que están allí haciendo su trabajo. Ahí hay una discusión, una polémica lamentable y estéril, pero es una polémica entre Voluntad Popular y Primero Justicia, o entre Primero Justicia y Voluntad Popular, o entre Julio Borges y Leopoldo López. Existen y tenemos opiniones sobre esa situación, están allí y no hay otros que no sean ellos. Ese es el punto. No hay hasta ahora que no Pero, lo- no lo- que preparen la extrema unción, entonces, pues si no hay que- otro que no sean ellos. No hay, Dame no los hay santos las óleos. sociedades no tienen extrema opción. Las sociedades no se paralizan, las sociedades no desaparecen. ¿Por qué? Porque nunca ha pasado. Desde la antigüedad hasta nuestros días se le busca la vuelta. Yo he dicho siempre, a veces quizá para animar a los demás, de peores hemos salido. Nosotros salimos de la catástrofe de la independencia, sobre eso algún día hablaremos, de la catástrofe de la independencia. Salimos de la abominación del gomecismo. Salimos del perejimenismo. Tres grandes horrores históricos y a los tres los arreglamos.
¿Por qué no vamos a salir ahora? Me gusta. ¿Quién metió la mano? Esa gente. Yo hablaba aquí de 1896 justamente para que... ¿Quién era Torres Abandero? Nadie sabe quién era Torres Abandero. El que organizó a los sastres, a los carpinteros, a los ebanistas, a los cigarreros y a los tipógrafos de 1896. Y lograron que le dieran Y agua, lograron que el general Crespo les parara bolas un momento por lo menos. Que le dieran así como ahora yo voy a ver cómo los ayudo. Eso es el antecedente de todo esto. Vamos a dejar esto para cerrar, justamente Pero esa reflexión de, bueno, no se le aplica la extrema unción a las naciones. Ninguna se ha muerto hasta ahora. Ninguna se ha muerto hasta ahora. No pudo Hitler, no pudo Stalin. ¿Van a poder estos tontos? Ajá, vamos a poder, te voy a dejar eso para el próximo capítulo, que es, hemos salido de peores, sí, pero ha habido una dirigencia tan errática, el escuadrón mete la pata, como tenemos ahorita, ha estado en otras circunstancias históricas, me refiero a nuestra dirigencia política y no con eso resto la responsabilidad del gobierno de Maduro y del Estado represor. Es decir, pero ha habido antes en nuestra historia una dirigencia que cometa tantos errores y tan seguidos como esta. Tú la llamaste el escuadrón mete la pata. Yo creo que este es el escuadrón que ha metido más la pata, pero ya lo veremos, me parece un gran tema. Buen tema para el segundo capítulo. Entonces, adiós, hasta mañana. Hasta luego. O hasta la próxima. Gracias.